Bien, es la 1:07, avanzamos en conversaciones. Benja, lo comentábamos al inicio del programa, hay un estudio muy, muy interesante que realiza Ipsos y que tiene que ver con una pregunta bastante atingente y que tiene que ver con la felicidad. ¿Ya? ¿Éramos más felices en 1975 que ahora en 2025? Fíjate que la preferencia de los chilenos es bastante interesante y la vamos a conversar con alguien que estuvo, por supuesto, muy, muy, muy encima de este estudio, con Nicolás Fritti, CEO de Ipsos Chile. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gusto de saludarlo. Muy bien. Nicolás, metámonos en este estudio que está muy, muy interesante. Cuéntanos primero por qué se elige esta fecha, por qué se elige esta brecha entre 1975 y 2025. Mira, la realidad es que esta fecha se elige porque Ipsos está cumpliendo 50 años. Ya. Ipsos es una empresa multinacional francesa y estamos de aniversario. Entonces, el objetivo era poder entender cómo se ha movido, digamos, la sociedad en los últimos 50 años. Y justo resulta que cuando nosotros nos movemos 50 años atrás, entramos en unas fechas que son más polémicas dentro de nuestra historia nacional. Entonces, se levanta esa pregunta de por qué no fuimos exactamente a ese número. Perfecto. Nico, bueno, felicitaciones por este nuevo aniversario. Déjame Sí, pues, feliz preguntarte también los datos que entrega este estudio, porque, por ejemplo, hay un 39% de los chilenos que prefiere haber nacido en 1975. ¿Qué hay detrás de ese 39%? ¿Hay un tipo de nostalgia real o puede que también exista un tipo de construcción idealizada de lo que fue el pasado? Mire, yo creo que hay un tema importante hoy día y lo que estábamos discutiendo acá con todo el equipo tiene que ver también con lo que hemos visto en este ambiente, digamos, político de la elección que estamos viviendo, que ha estado muy marcado por algunos temas específicos de seguridad, sentirse seguro en la calle. Ese es un tema que está muy relevante, digamos, para los chilenos. Y cuando nosotros miramos ese grupo de chilenos que prefieren haber nacido, que prefieren nacer hoy día, que es un 33%, versus ese casi 40%, ese 39% que dice que prefieren nacer el 75%, te hablan de tres cosas. Te dicen, uno, sentirse seguro en las calles, te hablan de el medio ambiente, de que había, digamos, menos problemas medioambientales y que éramos más felices, que la vida era más simple, que la vida de alguna forma se ha ido complejizando hoy día. Entonces, eso te habla de un pasado, digamos, un tanto idealizado, porque el tema de sentirse seguro, no estábamos precisamente en una época de demasiada tranquilidad en el Claro. año No, 75. pues estábamos en plena dictadura. Sí, claro. Había crisis social, había crisis económica. Es cierto, probablemente en la calle no había celular, digamos, pero era menos probable que te hicieran un lanzazo y te robaran tu celular, digamos, porque las consecuencias habrían sido mucho más importantes. Pero lo que las personas están reflejando esa idea de los niños jugando a la pelota solos en la plaza. Están reflejando esa idea de la seguridad personal que ha estado muy, muy importante en nuestra discusión social y que hizo que se volviera uno de los temas fundamentales en nuestra campaña electoral que está en curso. Nicolás, ¿qué otros aspectos se pueden vislumbrar en el estudio respecto de cómo han ido cambiando las prioridades, ¿no? Hablábamos recién de una seguridad que siempre ha sido importante y probablemente siempre lo va a ser, pero que es distinta, es una seguridad distinta, ¿no? Mucho más compleja en una sociedad, tú lo mencionabas que ya se ha complejizado mucho, pero ¿cuáles son los otros aspectos, además de la seguridad, que resaltan respecto de esta nostalgia de lo anterior, ¿no? Digamos, de lo que se vivió o de lo que algunos no alcanzaron a vivir? Te hablan de esta idea de una vida más lenta, de una vida más fácil, de una vida más feliz, en la que había menos problemas en términos generales. Y es súper interesante porque uno les pregunta qué ha mejorado en el 25, digamos, qué es lo que es mejor hoy día. Y hay un montón de cosas que ellos encuentran que ha mejorado ahora. ¿Ah, sí? O sea, te hablan de mejor atención médica, Ajá. mejores estándares de vida, o sea, en el fondo que vivimos mejor, que las casas son mejores, que hay más agua potable. También reconocen una mejora en el sistema educativo, ¿ah? Que hemos avanzado mucho en términos de cobertura y que además hemos avanzado mucho en términos de cobertura también universitaria, no solo en el sistema escolar. Entonces, si bien hay percepciones muy ancladas en términos como muy concretos de cosas que han mejorado, digamos, en
en términos de los servicios. De alguna forma, esa idealización, las personas la conectan, digamos, con esta idea de la felicidad, de la seguridad, y si uno lo mira, y hay muchos analistas que han hablado de eso, que es muy difícil pensar en la felicidad, en hacer cosas que vienen a continuación, si es que tú lo más básico no lo puedes tener, que es estar tranquilo en tu casa, poder salir de tu casa. Toda esa discusión, digamos, como condición básica e higiénica, que cuando tú estás seguro, puedes pensar en todo lo demás, pero cuando lo perdiste, probablemente quieres volver, digamos, a una época más pasada donde lo tuviste. Claro. Conversamos con Nicolás Fritti, CEO de Ipsos Chiles. Nico, déjame preguntarte otro tema que tiene que ver con el estudio, porque se menciona ahí que la mayoría o muchos de los encuestados nacieron justamente después del 1975, ¿no? En ese sentido me gustaría preguntarte qué tan influyente ahí en la respuesta de los encuestados puede ser, por ejemplo, el relato familiar, ¿no? De la experiencia del pasado. Mira, es bien interesante porque estos datos nosotros los abrimos por generaciones. Ya. Los abrimos por generaciones y cuando tú los hablas por generaciones, por lo pronto, aquellos que son los más adultos tienen una opinión respecto del pasado más alta. Son los segmentos que tienen más añoranza. En general, es algo que uno esperaría, digamos, esta idea como del abuelo que piensa en el tiempo pasado como un tiempo mejor y que no va entendiendo las cosas que van pasando hoy día. Eso está marcado, digamos, en los boomers, baja en los X, baja en los millennials, pero incluso los Z también tienen un porcentaje que es interesante, que son los más jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen una conexión con haber nacido hace 50 años. Incluso aquellos que son más jóvenes tienen una crítica de que hay cosas que hoy día pasan en nuestra sociedad Ajá. que no les gustan y que esperarían que hubieran sido como eran en el pasado. O sea, aquí aplica exactamente el dicho de que todo pasado fue mejor, ¿no? Nicolás, y que tiene que ver además con una cuestión de esperanza de vida también, po. Hay una esperanza de vida que es mucho más alta hoy día, donde los niveles de pobreza son mucho menores, donde la tasa de alfabetización cae muchísimo, casi es nula. Entonces, hay una especie de distorsión en la memoria colectiva, ¿no? ¿Y cómo influye eso en la nostalgia? Totalmente. Y lo otro que va influyendo en esta lógica de la nostalgia es que nosotros todavía pensamos que nuestra sociedad está organizada como que es homogénea. Hay la misma cantidad de gente joven que de gente adulta Claro, y que somos que todos lo adultos mismo. mayores. Y ya no somos así, digamos, nuestra composición viene cambiando. En 10 años más, un tercio de la población en Chile va a tener más de 60 años. Sí. Vamos a tener, ya tenemos mucho menos niños, pero Ajá. vamos a tener muchas menos personas que tienen 20 años. Va a empezar a ser un tema que faltan alumnos en las universidades, que faltan alumnos en los colegios. Eso va a empezar a ser un tema porque este cambio demográfico que ha habido en el país es súper significativo. Entonces, en un país como Chile, que ya envejecimos, Ajá. lo que ocurre es que hoy día, como son más personas que tienen más de 50 años, piensa que el próximo año van a estar los primeros generaciones X que cumplen 60. Entonces, en un país que ya envejeció y que vivió, digamos, ese tiempo más tranquilo, más pausado, sin la urgencia que te pone el WhatsApp de no me contestó, no tiene los 2 tickets azules, los 2 tickets verdes. Claro, es una sociedad mucho más estresada, Nicolás, también. Sí. Justamente, o sea, Ansiosa, si tú le agregas lo que son los temas de salud mental, que es claro. uno de los temas de pandemia, sobre todo en lo que son las generaciones más jóvenes, que lo viven muy marcadamente, esos números han crecido mucho versus lo que eran 2 generaciones atrás. Entonces, hoy día de alguna forma, y te traigo un dato de otro estudio, pero hay cerca de un 70% de las personas que no se imaginan la vida sin un celular. Y uno dice, Wow. 70%. Yo no sé cuánto rato ustedes son capaces de estar a más de 1 metro de su celular, digamos. Claro. Probablemente no mucho. No mucho, no. Pero cuando tú les preguntas a esas mismas personas respecto a la cercanía con la tecnología, ya empieza a crecer el número de personas que creen que el exceso de tecnología está destruyendo sus vidas. Y nosotros les preguntamos eso. Entonces, el moverse hacia la pausa, el tener esos tiempos de calma, el que existan esos espacios en los que uno puede encontrar una desconexión, empiezan a ser espacios de valor para las personas Ujú. y que
los tuvieron antes cuando el mundo era más tranquilo, y se empieza a idealizar esta sociedad que cuando uno dice el 75, yo no había nacido el 75, pero uno no se imagina que los tiempos eran mucho más tranquilos que hoy día, digamos. Claro. Oye, Nico, ¿y cómo estamos en comparación a otros países? Ya sabemos que Chile, justamente a raíz de lo que hice este estudio, está entre los países donde más personas les gustaría nacer hoy. ¿Qué diferencia hay respecto a otros países que ustedes miden ahí en el estudio? Está Francia, Bélgica, México. Sí, la verdad es que nosotros hacemos este estudio en 30 países, y lo que es interesante es ir a mirar lo que eran las historias de cada uno de esos países hace 50 años. Tú mencionaste Francia. Francia es un país que está muy marcadamente conectado hacia el pasado. Claro. Ellos tienen mucha nostalgia, viven esa nostalgia y creen, digamos, que hace 50 años la vida, digamos, era así, digamos. Hay una nostalgia francesa, y los cambios de perspectiva que ellos han vivido en términos del cambio social y demográfico les ha significado muchas cosas, digamos. En Francia, la transformación desde, por ejemplo, lo que es la inmigración y cómo ha ido cambiando la sociedad han sido muy brutales. Entonces, los franceses miran hace 30 años de manera muy diferente. Tú mencionaste México. México también, En sí. México pasa un poco lo mismo. Los mexicanos miran hacia atrás y se encuentran con un México que era un México más tranquilo, que era un México que estaba de alguna forma un poco como en un momento como de avance económico y más pujante, y los mexicanos también miran con bastante nostalgia lo que está pasando. Nosotros, por otra parte, en el ranking estamos un poquito más abajo, estamos más cerca de los países que hoy día tienen más dificultades, como es Perú, como es Argentina, donde se reparte algunos que son más optimistas y que miran los cambios con buenos ojos, y otros que están más complicados y que los miran hacia atrás. Nicolás Frittis, ¿qué lecciones podemos sacar a partir de este estudio, tomando en cuenta la política pública, ¿no? Más allá de la opinión, sino que plasmarlo en una cuestión un poco más seria, digamos, de incluir estas conclusiones en una política pública. ¿Cuáles son las lecciones que se sacan a partir de este estudio? Sí, mira, yo de alguna forma lo que uno se da cuenta es que estamos hoy día como en este concepto que se ha acuñado, que hablan como de la policrisis. Ya. Cuando tú vas a mirar lo que está pasando, digamos, en distintos estamentos, pero eso no lo lleva al gobierno, ni ni el pasado, pero en los últimos, ¿en qué estamos? En mucha contingencia, mucho día a día, los medios, ustedes mismos, Sí. nos ponen un ritmo de intensidad que muchas veces trae muchas pequeñas crisis. Estábamos hablando hace un rato de lo que había pasado en Torres del Paine, crítico, y después estamos pasando de cosas de seguridad en otro lado, y después la economía. Entonces las personas ven esta policrisis, y entre medio hay una guerra en el Medio Oriente, hay una guerra en Ucrania, y pasan muchas cosas. Entonces las personas tienen demasiadas cosas en la cabeza, y lo que uno echa de menos es alguien que te simplifique, que te ponga la pelota de alguna forma en el suelo, y que te pueda guiar, digamos, con un camino más simple, más directo. Faltan de alguna forma esos grandes líderes que puedan simplificar la discusión para las personas, en el sentido de conducir el discurso público de una forma más simple, en el que no estemos tan perdidos de dónde va a estar la discusión. Hay que conducir esta discusión de policrisis hoy día que hace que uno no sepa dónde mirar. ¿Y qué es lo que te pasa? Termináis agotado, digamos. Uno se ve 4 noticiarios al hilo y uno termina agotado, no sabe a dónde meterse, digamos. Bien, pues Nicolás Frittis, CEO de Ipsos Chile, conversando esta tarde con nosotros. Nicolás, como siempre, muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Nico. Felicidades a todo el equipo por el aniversario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Buenas tardes. Que estén bien.